Estamos en el teatro. Ahí está. Pero es el segundo. Ahí está filmando, chico. El muñeco también. Bueno, Eso se combinó usted todo. ahí va a tener que entrar el locutor a decir lo que quiere. Primero, La cita de gracias una vez más, gordita querida, Chiche, por vuestra invitación, un poco forzada en esta oportunidad, pero bueno. La hermosa atención que nos brindan en la Casa del Folclore de Córdoba, la Casa del Chiche Morano. Estamos en Piquillín. Estamos aquí con Luisito Nichols, ¿Qué velocidad? hoy sin picaflor. Vamos a ser un invitado un poco colado, un poco... Marquito Bonello, un gran amigo que, bueno, es cristinista, algún defecto tenía que tener. Como algunos amigos míos que son. Jacqueline Zárate, Chiche, La Gorda y yo, que soy lo que queda de él, o él, que soy lo que queda de mí. La palabra la tiene Marcos Bonello, un gran locutor, profesor de la lengua castellánica. Bueno, gracias, estimado Ariel Carrascosa. Realmente cuando venimos a una casa sentimos el halago de la invitación. Pero hoy, además de todo eso, hemos sentido la calidez que han puesto en primer término la señora, La Gorda. que se merece el aplauso. En la forma que nos han atendido. Y con esa calidez que pone el corazón de este hombre, que tiene un corazón grandote, me alegro de estar compartiendo esta mesa con estos amigos y con ustedes. Realmente nunca pensé que no, al menos yo, y sé que ellos también son partícipes de este momento, que no íbamos a sentir de esta manera. Realmente ha sido un agrado, y en este septiembre del 2015 realmente va a ser una fecha importante de sumarme a la amistad de todos ustedes. Realmente agradecido. Y venimos así, en una forma de embajada, traídos por el querido y estimado Ariel, porque en este mes de septiembre que está finalizando, comienza lógicamente octubre y después noviembre. ¿Y qué pasa en noviembre? Yo cumplo los años en noviembre. Entonces, Viste que había varias cosas importantes y otra de ¿Tiene las que cosas... venir de vuelta? ¡Pitch! No, ya está. ¿Seguro? Y como vamos a estar en tu cumpleaños en noviembre, en la primera semana de noviembre hay un acontecimiento, 5 de noviembre, los primeros días, en un teatro que es tradicional en Córdoba, frente a la Plaza Mayor, Plaza San Martín, que van a estar compartiendo el escenario grandes figuras. Y digo grandes figuras porque hay gente como nosotros, nos asombramos hoy al venir a tu casa con toda la calidez. Vamos a ver a una chica que va a brillar y va a tener luz propia, y eso lo digo no por quedar bien con ella. Realmente, a mí cuando escuché, porque es ella la que canta. No es parecida, no, es ella. Jacqueline Zárate, vamos a tener la oportunidad, y va a ser un lujito que nos vamos a dar. Mira. Vos sabés que me voy a sentir tan contento de presentarle a ella que a los otros, aunque los otros ya tienen todo el cartel, la trayectoria y todo eso. Así que vamos a estar con el amigo Ariel, sus secuaces, los integrantes, los auténticos de Córdoba. Y entre medio, como la mortadela del sándwich, va a estar este hombre. Ya tiene 8 años, muñequito. Y vamos a hacer una especie de recordado radioteatro de Córdoba. Con él vamos a hacer algo, el querido Nichols. También vamos a dejar algo aquí. No, por supuesto, aquí Está. hoy que traemos una muestra gratis. Mira, toma. Va a tener la primicia de que tener a la Ariel, a la Jacqueline, a Nico, todos nos vamos a integrar para darle la muestra. ¿Puedo hablar por teléfono? Hable por teléfono. Siempre tiene el problema. Estamos en plena reunión y habla por teléfono. Hola. Hola. ¿Está Ariel? No he venido. ¿Cuándo viene? Luego. Chao. Vamos a arrancar la carrera o arrancamos. No, como guste. Vamos a arrancar de Alfonso, no puedo arrancar. No pudo, Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno. Cada cosa en su lugar, es suelto y vivir en Bellavista. Una periodista pasa por una estancia y tiene la ocurrencia de reportar a alguna persona de allí.
Ladrido de perro. ¡Fuera, perro! ¡Fuera, he dicho! ¡Fuera, he dicho! ¡Ay, gracias, don! ¡Qué susto me llevé! ¿Qué se le ocurre, mozo? Mire, yo soy periodista de una radio y me gustaría hacerle un reportaje. Bueno, no sé qué es eso, pero dele nomás. Ah, dígame una cosa. ¿A usted nunca lo han sometido? Mi amor. Mire, mijo, no me venga con esas cosas. Soy capaz de darle un talerazo a quien se atreva. Soy pobre, pero honrado. Pero señor, usted no me dejó terminar. Quiso decir si nunca fue sometido a un reportaje. Está bueno. Si es Ancina, pregunte nomás. Dígame, usted hace mucho que... Fue para un 25 de mayo. Yo venía por el Cañadón, ¿sabes? Y justo me encuentro con la flaca pañoleta, que era media ligerona, ¿sabes? No se me anticipe. Déjeme terminar la pregunta. Quise decir que si usted hace mucho que es de estos pagos. Veamos. No me hable de pago. Aquí hace como 6 meses que el patrón no nos paga. Ya tenemos la hierba secándose al sol. Y si no les paga, ¿por qué no se van? Es que aquí tengo techo, ¿sabes? Yo vengo de una caída grande. No me diga, don criollo. Y si no le digo, ¿cómo se entera? Mi amigo, aquí como usted me ve, yo he sido hijo de millonario. Don, yo soy de la ciudad. No me venga con esos cuentos a mí. Está bueno. Ahora falta que no me crea. Para que sepa, mi padre tiene una estancia de 300 leguas de largo. 300 leguas de largo. 300. ¡Qué barbaridad! Eso no es nada. Por 3 metros de ancho. Habrán tenido muchos peones. 1000 capatas. Y 1000 peones y 1000 capatas. Uno para cada peón. Muy controlado el trabajo de la pionada. Tanto, dígame, pero tantos capataces. Eso no es nada. La olla para hacerle la comida a todo era tan grande, pero tan grande, que para llegar de una orilla hasta la otra había que ir en balsa. ¿Y cómo hacían para llenar la olla con los ingredientes? Muy simple, mijo. En camionada. Una vez me recuerdo, veníamos en la balsa por medio de la sopa y una de esas burbujas que hace la sopa se nos dio vuelta a la lancha y yo nadando entre medio de los fideos y ya me ahogaba. Dígame, ¿cómo se salvó? ¡Qué intriga lo suyo! Y menos mal que venía un chorizo flotando grande, me subí arriba y pude llegar hasta la orilla. ¿Y qué pasó con la estancia final? Vea, le cuento. Cada vez que lloro, me acuerdo. Era un día jueves. Ese día siempre hacíamos guiso de poroto. Justo ese día estaba borracho el cocinero y en lugar de echarle 1000 kilos de poroto a la olla, le echó 4000 kilos de poroto. ¿Y qué pasó, don? Cuente, diga. Esa noche me acuerdo. Era un terremoto. No quedaron en la chapa de zinc. Y quedamos muy pobres. Tan pobres que mi padre, para poder tener los 5 chicos, tuvo que pedir ayuda a los vecinos. ¿No le quedó más de medio que salir a trabajar por la zona? Ancina consiguió un trabajo en Santiago, en una fábrica grande y muy tranquila. Escúcheme, lo de grande está bien, pero lo de tranquila no le cierra. Y la fábrica de esperar que los higos se hagan paz. Dígame, don criollo, ¿y su señora dónde quedó? ¡Ah! Mi prienda. La dejé con un amigo mío, Florencio. Le decían Pollito. Buen amigo y gracioso. ¿Y por qué le decían Pollito? Porque nació justo a los 21 días que se casaron los viejos.
También dijo gracioso. ¿Le gustaba contar cuentos? Muy gracioso. Cuando volví de Santiago del Estero, mi señora me contó que una noche la hizo reír tanto, que casi se cae de la cama, fíjese. ¿Y cómo? Dígame, paisano, ¿y cómo siguió su vida o se vino para acá? No, de allí pasé a La Rioja. Usted sabe, peronista. Periodista. Eso. Vea, La Rioja en materia de cirugía estética está más adelantada que Norteamérica. Lo digo con todos los embargos que me orgullan. ¿Da usted fe de todo lo que dice o lo que dice que vio? ¿Cómo no? En un boliche se armó una cresta entre parroquianos. Uno sacó a relucir un facón y ¡ay! No le tiró un faconazo al rival y le sacó un pedazo de la cara. ¡Qué terrible! Seguro que se murió el hombre. No, lo llevaron al hospital y los cirujanos le cortaron una parte del cuerpo, de la nalga, y se le injertaron en la cara. Está muy, pero muy bien. Y quedó bien, sin ningún problema. Solo un pequeño problemita. Cada vez que pasa por el lado de una silla, a la cara le baja una gana de sentarse. ¿Algún otro caso novedoso que tenga? Sí, un caso novedoso. Un paisano que estaba arando, tropezó y un disco. ¿De Garado? No, si va a ser de Carlitos Jiménez. Bueno, el disco le sacó el pecho limpio. Pobre, qué desgracia. Seguro que murió el hombre. No, mozo. Lo llevaron al hospital. Una vaca que andaba pastoreando por ahí, le cortaron un pedazo, se le injertaron en el pecho. Está muy bien. Pero ¿cómo usted sabe que ya está muy bien? Hoy recibí carta de él. Dice que está dando hasta 15 litros por día. Don Criollo, le voy a faltar el respeto. Anda a contárselo a tu abuela. Yo soy como el Chavo. No me tienen paciencia. Muy bien interpretado por los dos lados. Los libros son Del hombre. Nico. Don Nico. El otro para Si habrá manejado muñeco, bueno. Un muñeco. Y alguna que otra muñeca. Sobre todo una que se llama Nelly. el otro para después. Por supuesto, no podemos.